Bienvenidos a una edición más de este programa Hablemos de Libros. En esta ocasión vamos a tener el gusto y el honor de hablar con el doctor Guillermo Antonio Tenorio Cueto, quien es autor de la obra La libertad de expresión en los noticiarios, los retos en tiempos electorales. Sin duda, recién acabamos de pasar por un proceso electoral muy interesante, donde justamente los medios de comunicación y las plataformas de las nuevas tecnologías de la información, las redes sociales, han jugado un rol muy interesante. En este contexto, bueno, vamos a hablar con el doctor Tenorio Cueto acerca de esta obra que se publica por la editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la serie editorial Criterios Electorales que coordina la Escuela Judicial Electoral. Y en este marco, bueno, pues vamos a conversar entonces, como les decía, con el doctor Tenorio Cueto, y me voy a permitir, para quienes no tengan el gusto de conocerle, leerles una breve semblanza curricular para que tengan idea del perfil tan alto con el que hoy estamos platicando. El doctor Tenorio Cueto es doctor en Derecho, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, director de la licenciatura en Gobierno en la Universidad Panamericana. Es autor, coautor y coordinador de 14 libros y más de 40 artículos y capítulos de libros especializados en libertades informativas. Es catedrático de Derecho a la Información en la Universidad Panamericana y es profesor visitante de posgrado en diversas casas de estudio, tanto en México como en Iberoamérica. Es copresidente de Cooperación Iberoamericana de Transparencia y Acceso a la Información y fue director de contenidos y conductor del programa Ante la Ley del Canal Judicial. Sin más preámbulos, yo me permito darle la bienvenida formalmente al doctor Tenorio Cueto y estoy muy contento de que esté hoy con nosotros para que nos hable de un tema que yo creo que sin duda nos toca a todos y a todas desde que estamos en contacto con los medios de comunicación, con las noticias, apegándome al tema del título de su obra, ¿no? Bienvenido, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jaime, y saludos a todos los que nos estén escuchando. Perdón, se me cayó el micrófono, gajes del oficio con esto de la tecnología. Doctor, bueno, pues en principio agradecerte a nombre de la directora de la Escuela Judicial Electoral, la doctora Gabriela Rubalcaba, que hayas aceptado esta invitación a conversar con nosotros. Y como te comentaba, bueno, la idea es que nos cuentes un poquito acerca de esta obra, pero también que la tomemos un poquito de pretexto para que nos cuentes, nos platiques sobre el tema de la libertad de expresión. Y concretamente, tu obra se titula La libertad de expresión en los noticiarios, los retos en tiempos electorales. ¿Qué te parece si comenzamos por ahí, por el título de la obra que ya nos dice mucho, pero que seguramente tú como autor tendrás cosas que ayudarnos a desgranar sobre, pues, cuáles son los retos en tiempos electorales cuando hablamos de libertad de expresión y actividad periodística informativa? Doctor. Oye, Luis, pues fíjate que esto que preguntas me parece que sobre todo a las personas que les puedan interesar el tema o a lo mejor quien no sepa del tema, podríamos motivarlo diciendo que hoy en el mundo hay un debate profundo sobre los alcances de la libertad de expresión. Hay algunos que parten de la idea, por descabellado que parezca esto, de que la libertad de expresión es un absoluto y a la cual no se le deben de poner límites. Así encuentras, por ejemplo, a varias deben establecerse límites claros, no solamente en un nivel convencional o constitucional, sino que inclusive tendríamos que aterrizar esas reglas bajo un estricto parámetro en el cual se enmarcaran las mismas y establecer ciertas condiciones que permitan un sano ejercicio de la libertad de expresión. Y justo ahí se enmarca este texto que tuve el privilegio y el honor de que el Tribunal Electoral lo publicara, en el cual hablamos justamente de ese profundo debate que existe sobre la libertad de expresión en una profesión que yo siempre digo son los profesionales de la libertad de expresión, que es el periodismo. Y ahí, sobre todo en clave electoral, lo acabamos de vivir ahora en este proceso electoral, pues hay muchas dudas sobre los alcances de la libertad de expresión en manos de los periodistas cuando se refieren justamente a en los procesos electorales. Hasta dónde un noticiero puede hacer una cobertura, hasta dónde un noticiero puede cubrir debates, hasta dónde un noticiero puede emitir opiniones en el marco de ese proceso electoral sin alterar la equidad electoral
y sobre todo bajo los cánones y el respeto a un sano ejercicio de la libertad de expresión. Y ahí es donde nos insertamos. Me parece que esta pregunta que haces de inicio, me parece que tiene que ser al menos sugerente para aquel que, o no estando familiarizado o estando familiarizado, entienda en qué marco se circunscribe el libro. Perfecto, doctor. A veces en el sentido común, ¿no? Pareciera ser que cuando escuchamos libertad de expresión, justamente retomando la idea que mencionabas, y esta postura de que al parecer todas las ideas, por descabelladas o inclusive agresivas o violentas que pudieran llegar a aparecer, tienen derecho a insertarse en lo que tú llamas en tu obra, pues el mercado de ideas, ¿no? Este conjunto, esta amalgama de opiniones que circularían en el espacio público y que contribuyen a formar este lugar simbólico de interacción social, ¿no? Parecía entonces que está esta postura que dice, no, todo está permitido, toda opinión tiene derecho a ingresar a este lugar, a este espacio. Y estaba por otra parte la que dice, bueno, pues hay restricciones, ¿no? ¿Cuál es el punto medio de esto, doctor, para ti? ¿Cuál sería la clave de estas dos posturas? ¿Hay una manera de ir conjugando? ¿Es posible hasta dónde sí y hasta dónde no? Uy, mi estimado amigo, tiraste un dardo venenoso, porque la respuesta a esto que preguntas adquiere distintos matices. Fíjate que este tema del mercado de ideas, pues ha abierto de alguna manera la forma en la que entendemos la libertad de expresión y hemos asumido que la debemos maximizar. O sea, la libertad de expresión, inclusive cuando hablamos de limitaciones, tenemos que partir de una libertad de expresión lo más abierta posible, porque es la forma en la que se dinamiza el sistema democrático. Claramente, los teóricos del mercado de ideas parten justamente de esa premisa. Hay que admitir a todas las opiniones y que en todo caso sea el mercado el que deseche las opiniones que no nos conduzcan necesariamente a una discusión seria que nos aproxime a la verdad, pero que sea el mercado el que las deseche. No establezcamos un sensor o un filtro previo que bloquee la entrada de estas ideas, porque en todo caso lo que haríamos sería matar al mismo mercado. Con esa idea, Luis, pues lo que tendríamos es que nos enfrentaríamos a una libertad de expresión prácticamente absoluta, en la cual pues todas las ideas deben de inundar. Y la pregunta obligada es, ¿en realidad todas las ideas deben inundar el mercado? Una primera respuesta es que sí, que todas las ideas deben inundar el mercado y que entonces ya dentro del mercado establezcamos algo que le llamaremos responsabilidades ulteriores. Es decir, tú ingresas tu idea al mercado de ideas y en todo caso estableceremos una responsabilidad por un uso inadecuado de tu libertad. Pero eso no significa que le cerremos la puerta a las ideas. En ese sentido, pues tú puedes establecer a lo mejor hablar de un discurso molesto, chocante, ofensivo, hiriente, incluso algún insulto, incluso algo que ofenda a algún credo religioso, incluso algo que ofenda a la privacidad o a la intimidad de las personas. Todos los discursos ingresan al mercado, sin embargo, va a haber una segunda parte que es lo que sucede con todas las libertades que vienen acompañadas de responsabilidad. Y ahí es donde insertamos este punto medio del cual tú hablas, en el cual, pues, si toda libertad viene acompañada de responsabilidad, todos tenemos que hacernos responsables de las ideas y opiniones que ingresamos al mercado. Y seremos conscientes de que un uso inadecuado de la libertad de expresión que menoscaba los derechos de otro puede venir acompañada de una responsabilidad posterior a que yo emita ese discurso. Y ahí, Luis, pues entendemos que se completa el sistema. Tenemos una maximización de la libertad de expresión, pero que va a venir acompañada, como cualquier otra libertad, de una responsabilidad en su ejercicio. Doctor, con base en esto, y mientras escuchaba, pensaba en una idea, a ver, ¿cuál es tu punto de vista al respecto, no? Es esta tensión que puede llegar a existir entre el derecho a que emitas una opinión y el contenido de la opinión misma. Es decir, ¿cuál sería la tensión que ves en ese punto? Porque al final de cuentas entiendo que no es lo mismo que que nosotros, porque cualquier ciudadano, tengamos el derecho a emitir opiniones y otra cosa distinta puede ser el contenido de la opinión, ¿no?
¿Te parece que hay alguna tensión en esos puntos o no necesariamente? Esto que refieres es muy interesante y no solamente comparto esta duda contigo, sino que te puedo decir que la misma libertad de expresión ha entendido esta duda y ha resuelto esta duda a partir de un camino que inclusive ha sacado a determinados discursos de lo que es el núcleo central de la libertad de expresión. Es decir, que hay discursos en los cuales la libertad de expresión ni siquiera juega. Fíjate, por ejemplo, lo que sucede con los famosos discursos no protegidos por la libertad de expresión, como puede ser el discurso pornógrafo infantil, el discurso de apología de odio que incita a la violencia, el discurso que hace un llamado al genocidio. Son discursos en los cuales la libertad de expresión dice, yo aquí no juego, pero tenemos los demás. Entonces, tenemos que decir que hay discursos en los cuales la libertad de expresión no juega y hay discursos en los cuales se presume o hay una presunción de cobertura general a todos los demás. O sea, tendríamos que decir hay una presunción de cobertura a todos los discursos, excepto a estos poquitos. Y ahí, Luis, se actualiza la pregunta que me haces. No solamente protegemos el derecho que tú y yo tenemos de emitir una opinión, sino también protegemos en este máximo nivel de cobertura, protegemos la opinión en sí misma. En ese sentido, a mí me gusta poner mucho el ejemplo de qué opinión vale más, si la de un líder de opinión en materia, un líder de opinión genérico o la de un premio Nobel en materia de economía cuando están hablando de economía. Y normalmente la gente me suele decir, oye, vale más la opinión del premio Nobel. Y yo diría, tener cuidado con eso. Porque en clave democrática, desde la óptica del mercado de ideas, las dos opiniones van a tener el mismo valor. Porque todos estamos llamados a la participación. Posiblemente alguien que me esté escuchando dirá, esto es un tema descabellado, y seguramente esa persona que nos está escuchando dirá, yo sigo más al Premio Nobel de Economía, pero en términos de lo que me estás preguntando, Luis, las dos tienen el mismo valor porque las dos no solamente tienen el derecho de ser escuchadas, sino están protegidas también en el contenido mismo de lo que opinen, por más descabellado que nos parezca. ¿De acuerdo? Claro, clarísimo, doctor. Bien, y entonces, partiendo de este marco general que yo veo que nos has planteado, que es como una especie de marco teórico para entender la libertad de expresión, sus alcances, sus límites, pues me gustaría que fuéramos a lo concreto, el campo electoral, ¿no? O sea, en el título de tu obra justamente se llama Los retos en tiempos electorales cuando hablamos de libertad de expresión desde el periodismo, ¿no? Y en ese sentido, la pregunta más básica que se me ocurre, bueno, doctor, ¿cuáles son los retos que tú adviertes en el ejercicio periodístico en México concretamente para el ejercicio de la libertad de expresión? Uy, este es un tema difícil y es un tema escabroso, estimado Luis, porque fíjate, México había venido construyendo los últimos 20 años, los últimos 18 años, todo un paradigma de protección al periodismo. Habíamos reforzado todas las medidas, tanto legislativas como judiciales, para proteger y potenciar la libertad de expresión en los profesionales de la información, que son los periodistas. Y desafortunadamente, los dos últimos años hemos visto cómo se han descompuesto o desfigurado algunos aspectos centrales justamente de la protección del periodismo desde alguno de los poderes, particularmente del Ejecutivo. Sin embargo, hay que reconocer, que al menos desde la óptica judicial, tanto en la Corte Suprema como en el Tribunal Electoral, ha venido existiendo un trabajo constante que protege justamente la labor periodística y que protege justamente la libertad de expresión. Es más, el Tribunal Electoral tiene unos criterios maravillosos en términos de protección del periodismo, justamente para dinamizar la vida democrática y para proteger la libertad de expresión, al grado que, como alguien que quiera leer el trabajo lo verá ahí, se ha diseñado toda una estructura que se conoce como el manto protector del periodismo. Y ese famoso manto protector del periodismo, pues no solamente significa que pues el periodista puede ejercer libremente su labor,
Al contrario, significa una posición robusta del Estado mexicano desde la óptica judicial que sirve justamente para proteger esa labor no solo del periodista, sino también del medio de comunicación en el cual ese periodista está inserto. Y voy más allá. Cuando llegamos a tener un caso que involucra a un periodista en la justicia, lo que hace en el caso del Tribunal Electoral, pues es justamente generar una presunción que protege directamente al periodista, todo a favor del periodista, salvo que se demuestre lo contrario. Y eso habla muy bien del Estado mexicano, al menos desde la óptica judicial. Desde luego que los retos en otros ámbitos son complejísimos. ¿Qué decir de la violencia que viven los periodistas en nuestro país? Estamos catalogados como un país de alto riesgo para ejercer el periodismo y eso no hay que desconocerlo porque alguien me decía por ahí, oye, pero pues ahí, ¿qué culpa tiene el Estado? Pues tiene toda la culpa y así hay que decirlo, porque si el Estado debe garantizar la libertad de expresión, pero también debe de garantizar las condiciones necesarias para que la libertad de expresión se viva y más aún en los profesionales de la libertad de expresión. Entonces, sin lugar a dudas, en el ámbito judicial, pues tenemos una muy buena ya tradición de protección al periodismo y a la libertad de expresión. En el ámbito legislativo, todavía tendríamos que dar algunos pasos adicionales para completar un buen cuadro de libertad de expresión. Es increíble, Luis, que sigan existiendo todavía como leyes vigentes las leyes de imprenta de 1917. Tendrían que ser abrogadas porque simple y sencillamente abren la puerta para una arbitrariedad por parte del Estado, aunque luego en sede judicial puede ir para atrás, pero hemos visto casos en los cuales se utilizan estas leyes de imprenta para atosigar o molestar periodistas, ¿no? Y en el Poder Ejecutivo es quizás el foco rojo. Ahí me parece que la protección al periodismo, yo pondría no un foco rojo, sino doble rojo, no solamente por los embates que desde la tribuna presidencial se hacen, sino también por que no hemos tomado una política pública en serio justamente de protección al periodista que implique a todas las fiscalías de los estados con una decidida acción que los proteja en su labor. Inclusive pareciera contradictorio, ¿no? Que estamos clasificados como un país de alto riesgo para ejercer el periodismo y por otro lado no tenemos los mecanismos legislativos que sean eficientes y eficaces y que garanticen justamente este ejercicio. Entonces, desde el punto de vista de las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión desde el periodismo, parecería que pues este es uno de los retos principales que tenemos en este momento, ¿no? Más allá del lamentable problema, que cuando digo problema siento que me quedo corto con este tema de la violencia contra periodistas, o sea, la cantidad de periodistas asesinados o que han sido agredidos o que han sido hostigados por ejercer su labor, pues es bastante alta, ¿no? Los índices son muy altos, entonces, y tenemos estas dos condiciones que parecen situaciones que parecen contradictorias, entonces, pues el reto pareciera enorme, ¿no? Como que hay mucho que hacer. Y por otro lado, pensaría también en las sociedades contemporáneas, o sea, pensar una sociedad de democracia moderna como las democracias que tenemos en este momento, sin el ejercicio periodístico también, reconociendo que es una actividad profesional que, como tú lo decías hace un momento, que profesionalmente se encarga del ejercicio de la libertad de expresión, en tanto tiene esta tarea de interpretar, de clasificar, de transmitir información pues de la realidad y de la realidad político, de la realidad pública, ¿no? Entonces pareciera que los retos cuando lo vemos desde esa óptica se llegan a incrementar. Y se habla también de este manto protector del periodismo, inclusive podría ser cuestionado, bueno, pero ¿por qué se protege al periodismo si es una actividad que se puede realizar muchas veces desde instituciones privadas, pero a su vez juega este rol medio híbrido, ¿no? Sí, puede ser una empresa privada, sin embargo, trata temas de carácter público y participa en procesos públicos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el punto al que quiero llegar? Es, ¿qué otros retos nos presenta esta tensión que existe entre el ejercicio periodístico que se realiza desde empresas de carácter privado, pero que al mismo tiempo su labor tiene una relevancia pública? ¿Ves alguna tensión en ese sentido? Mira, yo te diría que te hablo de la tensión y luego te hablo del reto.
Yo te diría que la libertad de expresión la tenemos que entender desde este doble papel que juega, desde el papel en el cual a ti, a mí y a quien nos está escuchando nos hace bien que exista esta libertad porque nos desarrolla personalmente, porque promueve los más altos fines del espíritu humano para poder manifestar lo que pensamos, para podernos relacionar con otras personas, pero también tenemos que reconocer la otra condición que tiene la libertad de expresión, que es que beneficia la interacción colectiva, que potencia esto que llaman los teóricos políticos el espacio público, que es donde se genera la opinión pública. Sin libertad de expresión, ese espacio público muere y por ende muere la democracia. Por eso, desde hace ya muchos años se ha vuelto un lugar común a partir de algo que puso la Corte Interamericana en una sentencia, cuando dijo que la libertad de expresión es la piedra angular de los sistemas democráticos. Sin libertad de expresión no hay sistema democrático. Y en ese sentido me parece que tiene que ser muy importante que más allá de dónde venga el periodista, más allá de que trabaje en una empresa privada o en un medio público, el periodista juega con esta doble cachucha, ¿no? Por un lado, nos ayuda a traer información diario, pero por otro, nos beneficia a todos en que este sistema democrático tenga temas de discusión, tenga temas de agenda, de la cual todos podamos participar en la discusión pública. Y ahí me parece, Luis, que la atención tendría que superarse justamente cuando entendemos este papel de doble condición de la libertad de expresión. Y yo te dejo otro reto. Los medios de comunicación están cambiando. Y hoy, yo te diría, ayer observamos algo que sucedió que a todos nos dejó impresionados durante la jornada electoral, que es el papel de estas nuevas formas comunicativas. Estas nuevas formas en las que la libertad de expresión ya no están de manos de un profesional de la información, como era antes, sino hoy tenemos el gran reto de las nuevas formas en las que la libertad de expresión se manifiesta en los procesos públicos. Me refiero particularmente al tema de los llamados influencers, ¿no? En el cual, pues, no siendo profesionales de la información y por lo tanto no les podríamos a lo mejor pedir el mismo estándar de responsabilidad que a un comunicador clásico, pero que sin embargo están incidiendo. Y ahí me parece que hay un reto interesante. Ya la justicia electoral empieza a trabajar justamente con estas nuevas formas en las que la libertad de expresión empieza a manifestarse para incidir directamente en los procesos electorales. Y me parece que será a futuro de los grandes retos para poder cifrar estándares en los cuales podamos discutir el papel de estas nuevas formas de comunicación que, utilizando la libertad de expresión, pretenden incidir en los procesos políticos. Me ganaste, doctor. Justamente te iba a preguntar porque me parece que es un tema inevitable en este momento cuando hablamos de medios de comunicación o de comunicación política, de libertad de expresión, del llamado, inclusive, modelo de comunicación político electoral mexicano, del rol que jugaron los medios de comunicación en este proceso. Y el caso más evidente en este momento, pues es justamente el de estas figuras de influencers con las que no contábamos antes, ¿no? Que de algún modo, pues, quizá no tienen el mismo carácter de profesional que un profesional, sin embargo, pues, son actores de la comunicación que son ineludibles, que están ahí, que tienen un espacio de opinión, que tienen un auditorio también. Y por un lado, si lo pensamos desde la óptica que tú nos planteabas hace un momento, de cualquier persona, cualquier opinión, tiene derecho de ingresar a este mercado de ideas, podríamos decir, claro, tiene su derecho de hacerlo. Ahora, viene el tema de la responsabilidad, y en el tema de la responsabilidad podríamos pensar también, bueno, ¿qué pasa entonces con nuestro marco regulatorio, ¿no? En términos de comunicación política. Se ha discutido, se ha hablado sobre la necesidad de regular, ¿no?, el uso de las llamadas redes sociales y demás. ¿Cuál sería tu postura en este sentido? ¿Crees que sí es necesaria una regulación? ¿En qué sentido? ¿Hacia dónde debemos caminar? Y sin que sea necesariamente una regulación coyuntural con base en la experiencia inmediata. Sí, sin lugar a dudas, Luis, este es el gran tema, ¿no? ¿Qué se nos viene encima? Y yo te diría, más que se nos venga encima, ya lo estamos viviendo. Lo que pasa es que no hemos alcanzado de ver los efectos que va teniendo
en los procesos político-electorales. Y yo ponía el caso de los influencers, pero te puedo hablar también de procesos como los de segmentación algorítmica, en los cuales, pues a través del uso de la inteligencia artificial, perfilamos determinados públicos para orientar el sentido de su voto. Y pruebas en el mundo ya hemos tenido muchas, y estoy seguro que este proceso electoral no se vio ajeno a este tipo de procesos algorítmicos de inteligencia artificial que estoy seguro que ya se utilizaron en las redes sociales, ¿no? O en las redes de contenido. Y desde luego, me parece que el modelo de comunicación política no puede seguir anclado solamente en los medios tradicionales. Me parece que es necesario que nos sentemos a platicar de este modelo de comunicación política y que diseñemos reglas adecuadas que incluyan responsabilidades para todos estos nuevos actores en los cuales la nueva tecnología está involucrada, y que tengamos mejores certezas y más certidumbre de cómo hacer procesos electorales limpios, porque claramente los medios de comunicación tradicionales, pues en ellos ya no encontramos tantos problemas. Por ahí podremos tener focalizados algunos problemas muy aislados que siguen no cumpliendo las reglas del juego, pero en estos otros medios, pues es un mar abierto de posibilidades para poder incidir en lo público sin que exista una regla especial que nos proteja como ciudadanos y que proteja el proceso electoral. Entonces, ahí me parece que hay una veta de trabajo importante. Desafortunadamente, al Tribunal Electoral pues le tocará e irá resolviendo este tipo de problemas de manera conforme se vayan presentando, pero lo ideal sería que México construyera una política digital, y una de las partes de esa política digital tuviera que ver justamente con la incidencia de esta tecnología en los procesos electorales. Regular o no regular, pues no lo sé. Yo te diría, en el mundo hay este mismo debate, particularmente hablando de las redes sociales. Y hay unas propuestas muy interesantes en las que se apuesta fundamentalmente a la autorregulación. De hecho, algunas redes sociales ya lo están haciendo. Y que haya un esquema compartido de regulación mínima por parte del Estado. Yo no soy partícipe de una regulación en estos temas como la conocemos tradicionalmente. El mundo ha cambiado, las plataformas digitales son modelos de negocio totalmente distintos a los medios tradicionales, y por lo tanto tendremos que adaptarnos a este ecosistema tecnológico en el cual el Estado pueda participar en un tipo de regulación, pero no en un tipo de regulación que pretenda aplastar o menoscabar la libertad de expresión y sobre todo el dinamismo de estas plataformas. Por supuesto. Bueno, pues sin duda los retos y los desafíos y lo que va a pasar, vamos a ver, los cambios tecnológicos, pues evidentemente han estado mucho más adelantados a la normativa que tenemos vigente en materia de comunicación política en México. Y bueno, pues vamos a ver cómo se van desarrollando esta nueva inclusión o consideración de estas tecnologías dentro del marco de comunicación política. Eso por un lado, doctor. Y por otro, bueno, no sé si hay algún tema que te gustaría compartirle a quien nos está siguiendo por esta transmisión a través del canal de YouTube y de Facebook del Tribunal Electoral, acerca de tu obra, algún aspecto que te gustaría a ti resaltar, ¿por qué les invitarías a leer tu libro? ¿No? Eso me parece que estaría muy interesante que nos compartas de viva voz. Bueno, ¿qué te puedo decir? Hablar del trabajo propio es difícil, pero un poco lo que hemos platicado en esta conversación, Luis, pues está ahí reflejado en el libro. El pretexto fue una sentencia. Es un magnífico pretexto para hablar de todos estos temas. Una sentencia que emite el Tribunal Electoral y que en el centro de la discusión, pues estaba justamente lo que hacen los medios de comunicación cotidianamente. Y la verdad es que yo tomé ese pretexto que me da el Tribunal Electoral, además fue un buen fallo, para hablar de todos estos temas, para hablar de los alcances de la libertad de expresión de manera contemporánea, para hablar del manto protector al periodista y en general para hablar de todos estos temas que hemos puesto sobre la mesa. Así que yo te diría, para aquel que esté interesado en echarle una mirada rápida, de manera sintética y teniendo como pretexto un buen caso que resuelve el Tribunal Electoral, pues le puede dar muchas pistas y muchas pautas sobre la discusión actual de la libertad de expresión
que está plasmada ahí en el libro. Entonces, pues yo diría eso, Luis. Ojalá la gente se pueda animar, se pueda interesar en estos temas. Nos hace mucha falta cultura en materia de libertad de expresión, aunque pareciera que ya es un tema muy estudiado, pero hoy con lo que está sucediendo en el mundo, hoy más que nunca necesitamos gente que entienda cómo funciona la libertad de expresión justamente para ir resolviendo todos estos problemas. Perfecto, bueno, sin duda, para quienes nos siguen, insisto, en esta transmisión, de verdad les invito a revisar la obra del doctor Tenorio Cueto. Se encuentra disponible de manera digital, gratuita, en la página del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ustedes ingresan a nuestro sitio y van a ir a la editorial del Tribunal Electoral. Ahí pueden buscar la serie editorial Criterios Electorales y van a encontrar esta obra, la pueden descargar. Y de verdad que la primera parte de la obra es bien interesante para quienes no somos expertos o para quienes queremos conocer más sobre estas posturas contemporáneas que nos mencionaba el doctor respecto a la libertad de expresión. Hay un desarrollo bastante profundo, pero muy sintético al mismo tiempo, que nos va a ayudar a entender de qué estamos hablando y cuáles son las complejidades de la libertad de expresión en este momento. Por supuesto, hay una parte en la que se analiza la sentencia SUBRAP 593-2017 que emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral, en la que se debate lo que el doctor nos comentaba y se hace pues una descripción del caso y también se hace al final de la obra una justificación de la decisión que toma el Tribunal Electoral y por qué es interesante, como nos decía el doctor. Entonces, por favor, de verdad, vayan y revisen, aprovechen este recurso en el contexto que acabamos de pasar, en este tema de los influencers que recién hablábamos en este proceso electoral. De verdad que nos puede ayudar mucho a comprender los roles, los alcances, el papel y responsabilidad que los actores que tienen algún poder de incidencia en el espacio público pueden jugar, ¿no? Nos da herramientas sin duda para formarnos, valga la redundancia, una opinión sobre estos temas que son tan relevantes para nosotros. Doctor, pues a mí no me queda más que agradecerte a nombre de la Escuela Judicial Electoral el que hayas aceptado participar con nosotros en esta conversación, que nos hayas aclarado estos temas y conceptos tan relevantes, que como decías, pues son pilar de la democracia. Si finalmente no podemos interactuar, expresar, comunicarnos, qué difícil sería en principio la actividad política y continuando, digamos, con esta ola expansiva, pues el mantenimiento de un sistema democrático, ¿no? ¿Algo que te gustaría agregar para finalizar? Nada más agradecerte la entrevista, Luis Jaime, y agradecerle al Tribunal Electoral pues la oportunidad de este espacio. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Pues muchísimas gracias una vez a todas y todos. Nos vemos en la siguiente emisión de Hablemos de Libros. Gracias al doctor Guillermo Antonio Tenorio Cueto. Vayan, por favor, revisen y descarguen su obra en la editorial del Tribunal Electoral, La libertad de expresión, los noticiarios, los retos en tiempos electorales. Revísenla, vale la pena. Hasta luego y gracias de nuevo, doctor. Nos vemos a la próxima.